Empezar a grabar. Continuamos la parte final de la unidad 2, correspondiente al tema de deriva de polarización. Estábamos en esta diapositiva, vamos a retomar algunas cosas. Voy a hacer de nuevo el dibujo que teníamos por aquí. Teníamos el eje X, el eje Y y tenemos Z. Entonces, tenemos el campo magnético. Observen que aquí estamos diciendo que está en K. Y tenemos el campo eléctrico, que estamos diciendo que está en I. Entonces lo dibujamos. Este sería el campo eléctrico. Entonces la deriva E cruz B, sabiendo nosotros eso, quedaría, si lo hacemos con la regla de la mano derecha, quedaría justamente quedaría apuntando en menos J. Esta sería la deriva VE. Y esta en naranja es la deriva E cruz B. Es la deriva E cruz B. Lo que nosotros hicimos fue aprovechar de que podemos calcular la deriva E cruz B para obtener la velocidad y con esa velocidad derivarla y obtener una aceleración. Con esa aceleración multiplicarla por la masa para calcular la fuerza que siente la partícula y con esa fuerza que siente la partícula sustituida en esta relación encontramos una nueva deriva. Aquí hay un error de etiqueta, ahora que lo veo, esto no debería ser E. La letra que tiene que ir aquí es una P. Muy bien, entonces el resultado que obtuvimos fue que esa velocidad de deriva apunta en I. Entonces, si nosotros la dibujamos, nos quedaría que queda apuntando en esta dirección. Entonces, esa deriva VP ahora apunta en esta dirección. Y lo que mencionaba, de lo que me preguntaban, son dos derivas diferentes. La deriva naranja es debido a E cruz B, mientras que la deriva VP, llamada deriva de polarización, es debida al cambio del campo eléctrico respecto al tiempo. O sea, en tanto el campo eléctrico esté cambiando con el tiempo, esta deriva va a existir. Si el campo no cambia con el tiempo, esta deriva no existe. Y ese es el escenario que tenemos aquí. Suponga por un momento que la situación que tenemos es que el campo eléctrico simplemente crece con el tiempo. Entonces lo que vamos a tener es que en un tiempo t va a ser este vector. Luego un instante después el vector será más grande. Un instante después esa deriva de polarización va a ser más grande y luego más grande. Entonces este sería un escenario donde el campo eléctrico crezca con el tiempo. El vector verde simplemente se haría más grande y la deriva estaría creciendo y creciendo y creciendo. Entonces las partículas estarían experimentando la velocidad de deriva naranja hacia abajo, pero a la vez estarían experimentando
la velocidad de deriva en la dirección de x más. Muy bien. Esta deriva, como pueden ver, depende de la carga y depende de la masa de la partícula. Entonces eso nos lleva a que esta velocidad de deriva tiene distinta dirección, inclusive distinta magnitud para cada partícula, sea un ion o sea un electrón. Por tanto, esta velocidad es opuesta para las dos partículas. Vamos a analizar los siguientes casos. Tenemos nuestra deriva tradicional, esta, E cruz B. Entonces, suponga que el campo magnético apunta hacia afuera. Y tenemos el campo eléctrico hacia acá. Entonces, si yo hago E cruz B, lo que me va a quedar es que la deriva E cruz B queda para abajo. Esto es una situación donde el campo eléctrico es constante con el tiempo. Observen, la gráfica de arriba, magnitud versus tiempo. Entonces, el campo eléctrico es constante en el tiempo. Eso quiere decir que esta magnitud de deriva VE va a ser constante en magnitud. ¿Qué pasaría si ese campo eléctrico va creciendo con el tiempo? Que es la situación que les traté de mostrar antes. De nuevo, dibujo. El campo magnético. Dibujamos el campo eléctrico en este tiempo. Y voy a tratar de, aunque no corresponde, pero imagínense que empiezo a dibujar vectores campo eléctrico en distinto tiempo, ¿verdad? Como el campo eléctrico va creciendo con el tiempo, cada vez el campo eléctrico en magnitud va a ser mayor y mayor, porque el campo eléctrico está creciendo con el tiempo de una manera lineal. Entonces, azul, puse los vectores separados para no ponerlos todos aquí en este punto, ¿verdad? Pero lo que estamos observando aquí es que el campo eléctrico crece con el tiempo. Por lo tanto, la deriva en color naranja también va a ir cambiando. Cada vez va a ser mayor y mayor y mayor, etc. Eso en cuanto a la deriva de cruz B, que va a estar presente porque lo va a estar, ¿verdad? Va a ir creciendo en magnitud porque claramente el vector azul es el campo eléctrico. Pero como el campo eléctrico está cambiando en el tiempo, entonces aparece la deriva adicional que vimos ahora, que es la deriva de polarización. El campo eléctrico está apuntando en X más, solo su magnitud está incrementándose, pero su dirección no está cambiando. ¿En qué dirección apunta la velocidad de deriva de polarización? En la dirección en la que apunte el campo eléctrico. Entonces, este vector de deriva de polarización sería, por ejemplo, para el primer campo eléctrico, voy a poner algo así para representarlo. No, perdón, voy a borrar aquí.
Voy a suponer por un caso que el incremento respecto al tiempo es constante. Entonces, lo que vemos es que, se acordarán ustedes que la partícula hacía la hélice, se abría y cuando va a favor del campo eléctrico se acelera y cuando va en contra se desacelera y cuando va a favor se acelera. Pero el detalle es que aquí, como el campo eléctrico creció, se va a acelerar más. Aquí se desacelera y como el campo eléctrico creció, se acelera más. Y como el campo eléctrico creció más, se acelera más. El campo eléctrico creció más, se acelera más. El campo eléctrico creció más, creció más, creció más. Entonces, como el campo eléctrico crece, la partícula cuando va a favor, suponga que es una positiva, se acelera más. Y estos puntitos lo que representan es el centro guía de la partícula, es decir, la partícula en su centro guía se va desplazando por aquí. Ahora, ¿qué pasaría, y para no invertir más tiempo en esto, qué pasaría con una partícula negativa? Bueno, lo que nosotros sabemos es que una partícula, si el campo eléctrico va en la dirección X más, una partícula negativa se acelera cuando va en contra del campo eléctrico. Se desacelera, se acelera, se acelera, se acelera. Cuando va en contra, siempre se acelera. Entonces la partícula negativa, observen, estaría abriéndose en la otra dirección. Y entonces amarillo representa la partícula negativa y rojo la partícula positiva. Por lo tanto, ambas partículas se separan y decimos que el plasma se polariza porque tenemos un dipolo, una carga positiva y negativa. Entonces, por eso es que se le llama deriva de polarización. Y es una deriva que va a aparecer en tanto el campo eléctrico cambie con el tiempo. Y como pueden ver, la deriva depende del signo de la carga. Por lo tanto, tiene sentido lo que estamos diciendo de que cuando es positiva deriva en una dirección y cuando es negativa deriva en otra. Muy bien. Esta velocidad de deriva la podemos expresar de dos maneras. Está esta. Observen que aquí nada más estamos incluyendo la frecuencia ciclotrónica, que siempre se toma la carga en valor absoluto, y se ponen los signos de carga afuera. Estas dos son equivalentes. Podemos usar cualquiera. Entonces, puesto que las cargas se separan y tienen velocidades de deriva en direcciones contrarias, se genera un campo eléctrico y tenemos una densidad de corriente, que la llamamos densidad de corriente de polarización. Entonces, podríamos tener otro escenario donde el campo eléctrico no crezca en una misma dirección, sino que varíe cosenoidalmente. Entonces, eso sería una situación. Vamos a ver, representamos el campo eléctrico como azul. Podríamos tener, observen, en toda esta mitad del coseno, el coseno es positivo, mientras que en toda esta mitad el coseno es negativo. Entonces eso me lleva a que llegará un momento donde el campo eléctrico va en la dirección positiva, va aumentando o decreciendo en magnitud y llegará a otro momento donde el campo eléctrico apunta en dirección contraria.
esto en un escenario que el campo eléctrico varíe cosenoidalmente. Habrá un periodo de tiempo. Aquí hay un error. No, sí, está bien. Varía en el tiempo. Entonces, durante un lapso de tiempo equivalente a este periodo, el campo eléctrico apunta en la dirección X más y durante este lapso de tiempo apunta en X menos. Y la deriva siempre va a apuntar hacia donde apunte el campo eléctrico. Entonces, para cuando el coseno es positivo, vamos a tener la deriva hacia acá, y cuando el coseno es negativo, vamos a tener la deriva hacia acá. Y recuerden que siempre los iones y los electrones van a derivar en dirección contraria. Entonces, cuando los iones están derivando para la derecha, los electrones están derivando para la izquierda. Y luego se invierten. Sí, Edgardo. Una duda, profe. Eso de que usted dice que, digamos, el campo eléctrico cambia primero para un sentido y luego para el otro por su naturaleza cosenoidal, también afectaría la velocidad de deriva E cruz B. Sí, también la Eso, afecta. eso haría que, digamos, vaya como para arriba y luego para abajo, para arriba y para abajo. Exactamente. Sí, Ok, sí, gracias. sí. Muy buen punto. Entonces, esta variación que es cosenoidal, que no es la que estábamos viendo antes, que era una variación creciente en el tiempo, nada más. Esta cosenoidal hace que en un lapso de tiempo el campo eléctrico apunte en X más y en otro lapso de tiempo apunte en X menos, además de que su magnitud cambia. Entonces, la magnitud de la deriva también va a ir cambiando y además va a cambiar de dirección. Entonces eso lleva a que las cargas se separen, pero se separan en dipolos, y justamente el ion tiene mucha inercia, es muy másico, entonces se queda rezagado, ¿verdad? Entonces al final lo que se forman son dipolos. Por tanto, al haber una separación, se establece un campo eléctrico y se genera una densidad de corriente llamada densidad de corriente de polarización. Que si nosotros sustituimos, por ejemplo, para los iones aquí y luego sustituimos para los electrones aquí, considerando que la masa de los iones es esta m grande y la masa de los electrones es esta m pequeña, obtendríamos este resultado donde la densidad es la densidad de partículas cargadas. Vemos que esta E se va con esta E y a este producto de densidad por suma de masa se le llama densidad de masa y se representa por ρ. Aquí tendríamos el B cuadrado. Entonces la densidad de corriente de polarización al final depende claramente de que el campo eléctrico cambie con el tiempo, pero también depende de la densidad de masa. Observen que en tanto el campo magnético crezca mucho, si el campo magnético crece mucho, la densidad de corriente de polarización desaparece. Y por tanto, entonces la polarización desaparece también. Muy bien, perfecto. Entonces, en el plasma lo podríamos ver algo así. Lo que veríamos es dipolos en el plasma y veríamos el plasma polarizado debido a esta deriva de polarización. Muy bien. Vamos a ver ahora lo último que nos falta, que es qué pasaría si el campo magnético cambia con el tiempo. Haciendo un recuento, empezamos. Lo primero que vimos fue qué pasa si solo tengo un campo magnético constante. Eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? El primer escenario. Luego vimos qué pasa si el campo magnético queda constante, pero si se agrega un campo eléctrico constante. En ese caso estábamos viendo un campo magnético constante y un campo eléctrico constante. Y lo que vimos es que aparece la deriva de cruz B. Luego analizamos el escenario, qué pasa si el campo magnético cambia con la posición. Vimos que aparece la deriva de gradiente de campo. Luego vimos hoy qué pasa si el campo eléctrico cambia con la posición.
Acabamos de terminar qué pasa si el campo eléctrico cambia con el tiempo. Y el último que nos falta es qué pasa si el campo magnético cambia con el tiempo. Entonces, muy bien, recordemos, aquí tengo un campo magnético apuntando hacia adentro. La partícula va a hacer el movimiento circular alrededor de la línea de campo con la fuerza centrípeta, que es la fuerza de Lorentz. Si nosotros tomamos la ley de Faraday en forma diferencial, que la tienen ustedes aquí, ¿qué nos dice esto? Lo que nos dice es que si tengo un campo magnético cambiando en el tiempo, voy a inducir un campo eléctrico. Vectorialmente podríamos representarlo así. Este sería este vector verde y este otro sería este vector negro. Y el campo eléctrico inducido, claramente aquí vean que la fórmula de Faraday dice que son vectores opuestos, ¿verdad? Por eso es que uno va en esta dirección y el otro en el otro. El campo eléctrico inducido forma círculos concéntricos al vector Nabla-Cruze. Entonces el campo eléctrico se generaría en esta dirección. Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros? Recordarán ustedes de los cursos de electromagnetismo. Si el campo magnético cambia con el tiempo, este término de aquí, y empieza a incrementarse, empieza a crecer, lo que vamos a ver es que se induce un campo eléctrico de tal manera que se genere un campo magnético opuesto al incremento del campo, ¿verdad? Entonces, si el campo está creciendo para allá, el sistema actúa de forma tal que se induce un campo magnético que vaya en dirección contraria. Entonces, los dedos le dicen a usted hacia dónde se induce ese campo eléctrico que generaría el campo magnético consecuencia del incremento. Si lo que tengo es una disminución del campo magnético, lo que buscaría yo es incrementar el campo magnético. Ahora el sistema va a querer volver a su situación inicial. Entonces, apunto el dedo gordo en la dirección donde puedo incrementar el campo magnético y los dedos me dicen hacia dónde va el campo eléctrico inducido. Entonces, el campo eléctrico inducido siempre formaría círculos concéntricos. Nuestra velocidad perpendicular, si yo defino los segmentos de la circunferencia como L, pues esa velocidad perpendicular yo la entendería como dl de t, ¿verdad? El cambio de la coordenada de L respecto del tiempo. Y eso me daría la velocidad perpendicular. Muy bien, sabiendo todo eso, entonces seguimos por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la ley de Faraday, tenemos que la velocidad perpendicular es dl de t, donde dl es una coordenada a lo largo de la circunferencia. Sabemos que la velocidad tiene dos componentes, la paralela y la perpendicular. Vamos a considerar que la paralela es 0, entonces solo tengo que toda la velocidad es perpendicular. Mi ecuación de movimiento es esta, y lo que voy a hacer es que aquí donde viene la velocidad, pongo solo la velocidad perpendicular. Multiplico a ambos lados de la ecuación por la velocidad perpendicular. A ambos lados. Multiplico escalarmente. Entonces me quedaría esto por aquí y cada uno de estos términos me quedaría multiplicado por la velocidad perpendicular. Pero ustedes recordarán que si yo tengo v perpendicular cruz b, es un vector que por defecto, por definición, forma 90 grados con v perpendicular. Entonces el producto escalar se haría 0. Por tanto, todo este término desaparece porque este vector es perpendicular a este, entonces da 0. Nos queda solo este término. Muy bien, teniendo nosotros eso, aquí, permítame porque aquí hice un salto y no lo anoté. Si ustedes recordarán de una clase anterior, este término es equivalente a este término de aquí.
Lo habíamos demostrado en una clase anterior. No lo voy a hacer por un tema de tiempo. Pero entonces lo que estoy haciendo es convirtiendo este término en este, que es la derivada de la energía cinética perpendicular, y mantengo este término de aquí, que es el único que queda. Muy bien, ¿ahora qué hago? Bueno, sé que la velocidad perpendicular es dl de t. Y ahora, como lo que yo tengo es un movimiento circular, por aquí, combinado a un movimiento traslacional, entonces yo lo que voy a preguntarme es, integrando aquí a ambos lados, voy a integrar respecto al tiempo. En ambos lados integro respecto al tiempo. ¿Eso qué me va a dar? En este caso, lo que me va a dar es cómo cambia la energía cinética perpendicular en una vuelta entera. En una vuelta entera, ¿cuál es el cambio de energía cinética perpendicular? ¿Por qué está cambiando la energía cinética perpendicular? Porque el campo magnético está cambiando con el tiempo. Suponga usted que el campo magnético está creciendo. Sabemos nosotros que la frecuencia de giro va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Entonces, si el campo magnético crece en el tiempo, la velocidad eh, perpendicular va a cambiar y la frecuencia de giro va a cambiar. Por tanto, la energía cinética perpendicular va a cambiar en un giro. En cada giro va a ir cambiando. Entonces, lo que estamos representando aquí es cuánto cambia la energía cinética. Aquí con delta minúscula es el cambio de la energía cinética en una vuelta. ¿Por qué? Porque el campo magnético está cambiando con el tiempo. ¿En qué tiempo integro yo? Bueno, justamente en un periodo. Un periodo es una vuelta. Y un periodo de estado que es 2pi partido omega c. Entonces observen que integro desde 0 hasta que complete un periodo que he estado. Aquí me quedaría carga por E de L de T respecto del tiempo. Bueno, muy bien. Convierto esta integral. Esto lo mantengo igual, exactamente igual. Y convierto esta integral ahora que me queda carga por E punto de L en una integral de línea. Resulta que una integral de línea con el teorema de Stokes se puede convertir en una integral de superficie. Entonces, hago la comparación aquí, donde A es carga por E, y entonces me queda que esto lo sustituyo carga por E, y aquí lo que pongo es un diferencial de superficie. Muy bien, entonces, ¿qué es esto que tengo aquí? Bueno, de acuerdo a Faraday, eso que tengo ahí es menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Entonces yo puedo sustituir esto y cambiarlo ahí. Observen, me queda entonces eso. Muy bien. Ok, entonces vuelvo a copiar la misma expresión, el cambio de la energía cinética perpendicular, porque supongamos el campo magnético está creciendo con el tiempo, se nos convirtió en esto. Si usted aplica su mano derecha apuntando la dirección de la línea de campo, le va a quedar que el guión gira en este sentido. El guión gira en este sentido. Entonces, recordarán ustedes que la corriente se representa con estos dedos. Usted apunta en la dirección donde se mueve la carga y el dedo gordo le dice hacia dónde va, en este caso, lo que llamaríamos el vector diferencial de área. Entonces, el ds sería un vector que apuntaría hacia acá para una carga positiva. Usted pone su mano, sus dedos en esta dirección, que es donde está girando el guión. Está girando en esa dirección y el ds apunta para allá. Pero el campo magnético y su derivada está apuntando en dirección opuesta. Entonces, este producto escalar, para el caso del guión, como los dos vectores son opuestos, esto es negativo. Que si lo hacemos con este negativo de acá, daría positivo, ¿verdad? Pero esto como tal es negativo.
Si usted lo ve para el caso del electrón, entonces el electrón, si usted hace con su mano derecha ahora, dedo gordo en la dirección de B, los dedos, le dicen que el electrón gira para acá. Y entonces, si de nuevo usted utiliza su mano derecha, le queda que el vector de S apunta para allá. Entonces tenemos el vector de S apuntando para acá, para el caso del electrón, y el cambio del campo magnético respecto al tiempo que apunta en la misma dirección de B. Ambos son paralelos, por tanto esto daría positivo para el caso del electrón. Entonces, ese producto escalar da negativo para los iones y da positivo para los electrones. Eso es importante tenerlo presente ahí. Muy bien, ahora síganme aquí para que no se pierdan donde yo voy marcando. Este fue el resultado que obtuvimos, ¿verdad? Este fue el resultado que obtuvimos. Entonces, los vectores, como vimos en el dibujo, son antiparalelos o paralelos. Si son iones, dijimos que este producto escalar se hacía negativo, por tanto, si es un ion, negativo por negativo nos da positivo. Si es un electrón, entonces esto daría positivo, por negativo da negativo. Entonces recordemos que la carga, el signo de arriba corresponde a los iones y el de abajo corresponde a los electrones. Ambos vectores son paralelos o antiparalelos, según sea el caso, y ponemos magnitud del vector B punto, que es la derivada de B respecto al tiempo, la carga, y el vector diferencial de área, pero integrado. Yo integro sobre todo el área del círculo. Aquí se forma un círculo, entonces yo integro sobre toda esa área, que es justamente pi radio del árbol al cuadrado. Muy bien, sabiendo eso, sustituyo el valor del radio del árbol aquí, me queda velocidad perpendicular al cuadrado partido omega c cuadrado, pero separo el omega c en dos de esta manera. Esto es omega c, solo que lo separé en dos. Y entonces multiplico arriba por 2 y divido por 2. Me aparecen estos dos de aquí, acomodo un medio con masa con velocidad perpendicular aquí. Me queda este 2 que pasa por aquí, se multiplica por B punto y luego el pi. Luego este omega c y luego que se me hizo este B, lo pongo aquí. Entonces, si veo con cuidado, esto que tengo aquí, encerrado en rojo, no es más que el momento magnético. Por tanto, sustituyo eso como mu. Lo sustituyo como mu. Ahora, lo que tengo que preguntarme es qué significará este término de aquí. Bueno, ese término de ahí, si yo veo con cuidado, recordemos esta fórmula de aquí, observen que 2pi partido omega c es el inverso de la frecuencia. Entonces yo tengo esto de aquí, junto con esto de abajo, es 1 partido de la frecuencia. Y aquí lo que tengo es un cambio de B respecto del tiempo. O sea, yo lo que tendría aquí es, por decirlo así, frecuencia es ciclos partido de segundo. Y el B es un cambio de B respecto del tiempo, donde el tiempo tiene unidades de segundo. Entonces, esto lo que me queda es, si veo, pasa la unidad de tiempo arriba, y aquí yo tengo la derivada respecto al tiempo, que está en segundos, y luego tengo el cambio de B. Entonces, si veo al final dimensionalmente, segundos se va con segundos, y lo que me dice es que esto como un todo corresponde a un cambio de B. Y un cambio de B lo represento de esta manera. Entonces, ya sé que esto que está aquí es el cambio de B multiplicado por mu. Entonces lo pongo aquí. Mu por el cambio de B.
Y luego al otro lado lo que me queda es esta expresión de aquí, el cambio de la energía cinética perpendicular. Pero si recordamos, yo puedo multiplicar B por mu y me quedaría la energía cinética perpendicular. Entonces me quedaría que esto que está aquí es mu por B. Y aquí ya tenía este resultado. Esto sería el cambio de mu, aquí aplico derivada del producto, el cambio del primero por el segundo sin cambiar, más el primero por el cambio del segundo. Y si veo, me queda esto a este lado, me queda esto a este lado, se cancelan y me queda esto. B existe, entonces B es diferente de cero. Lo que tiene que ser cero es el cambio de mu. ¿Qué significa? Que el cambio de mu sea cero, que mu no cambia. Mu no cambia. Entonces vean qué interesante, la conclusión a la que llegamos es que a pesar de que estuvimos analizando un escenario donde el campo cambia con el tiempo, el momento magnético permanece constante. Cuando vimos espejos magnéticos, lo que demostramos fue que a pesar de que el campo magnético cambie con la posición, el momento magnético no cambia. Entonces estamos llegando a la conclusión de que el momento magnético no cambia, aunque el campo magnético cambie en el tiempo y aunque el campo magnético cambie con la posición. Eso es importante. Si habrán visto, no hemos llegado a ninguna deriva con la situación de campo magnético variable en el tiempo, porque la fuerza que genera ese campo magnético es una fuerza centrípeta. Entonces no va a generar ningún efecto global como una velocidad de deriva. Entonces por eso es que el campo magnético cambie en el tiempo, no va a traer esa repercusión de una deriva. Lo que sí va a hacer es que cuando se incrementa el campo, la frecuencia ciclotrónica va a aumentar. Y cuando el campo se hace más débil, pues esa frecuencia ciclotrónica se reduce. Muy bien, entonces, concluyendo, no, perdón. Llegamos a eso, sí. Y entonces, se acordarán ustedes de que yo puedo calcular el flujo como la integral, flujo magnético, como la integral de B, punto ds. Claro, aquí tengo B, magnitud, ds integral, es el área del círculo. Esta área del círculo de aquí. Tendría esta área que es pi radio Larmor. Hago el cambio de que el radio Larmor es velocidad perpendicular partido omega c. Empiezo a acomodar los términos, sustituyendo qué es esto, y multiplico y divido por 2, y me doy cuenta que llego a este resultado. Este sería el flujo magnético. Entiéndase el flujo que atraviesa esta área en el movimiento circular de la partícula. Y lo que veo es que ese flujo depende del momento magnético. Claramente la masa es constante, 2pi es constante, la carga es constante. Entonces, como ya demostramos que el momento magnético es constante en el tiempo y en el espacio, el flujo va a ser constante. Eso quiere decir que este círculo se haga grande o se haga pequeño. Voy a representarlo así. Suponga que aquí pasan 3 líneas de campo. Entonces el flujo sería 3, por decirlo así. Si el campo se intensifica, el radio Larmor se hace más pequeño. Lo que estoy diciendo es que al decir que el flujo sería constante, es que a pesar de que el radio Larmor se haga pequeño, van a pasar solo 3 líneas. Y suponga que el campo magnético se debilita.
entonces el radio del árbol se hace más grande. ¿Cuántas líneas de campo van a pasar por aquí? 3. O sea, el flujo siempre va a ser constante, indistintamente que el campo magnético se haga intenso o se debilite, el flujo va a ser constante. Eso es lo que estamos llegando a la conclusión aquí. Muy bien, entonces, a manera de resumen, podemos decir que tenemos una fuerza, mientras sea perpendicular a B, va a generar una deriva. Vamos a tener la deriva E cruz B, que va a estar presente. Vamos a tener la deriva gravitacional, que la vimos. La deriva de campo eléctrico no uniforme, que es cuando el campo eléctrico cambia con la posición. Vamos a tener la deriva de gradiente de B. Vamos a tener la deriva de curvatura cuando el campo magnético es curvo. Esto es cuando el campo magnético cambia con la posición. Y vamos a tener la deriva de polarización, que es cuando el campo eléctrico cambia con el tiempo. Y vamos a tener el efecto de que la deriva de curvatura y la deriva de gradiente se suman en efecto, porque ambas siempre apuntan en la misma dirección. Entonces tendríamos la suma de ambas. En conclusión, tenemos entonces todas estas derivas de una fuerza en general, de la deriva de cruz B, de la deriva de campo eléctrico no uniforme, de la deriva de gradiente, de la deriva de curvatura, de la deriva de polarización. Todo eso consecuencia de la afectación de campos eléctricos y magnéticos en partículas cargadas.